Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que estás acá, me encantaría, chicas, que te suscribieras y actives la campanita para que así YouTube te avise cada vez que subo videos. Ahora chicas, sin más preámbulos, fíjense en esta preciosura que tenemos acá. Este es un gorro, chicas, para una persona de 5 años en adelante. También le puede servir a una persona adulta. Ahora chicas, este gorro es elaborado con puntos freehole o punto puff. Fíjense cómo se ve de precioso, y esta partecita de acá, chicas, lo hemos hecho con puntos medios altos y lo hemos hecho en puntos relieves. Este gorro, chica, es muy fácil de hacer. Aquí hemos utilizado dos tonos de colores, tenemos este matizado y también utilizamos el negro. El que vamos a estar trabajando, chica, lo vamos a hacer con este tono de color rosa y este blanco. Los materiales que vamos a estar usando, chicas, aparte de la lana, que es el número 3 milímetros, para las que siempre me preguntan, chicas, todos mis trabajos yo los hago con este tipo de lana, que es número 3 milímetros. También, chicas, vamos a estar usando nuestra aguja para tejer, que sería del número 4.0. También vamos a estar usando esta tijera, y también, chicas, vamos a estar usando nuestra cinta métrica, que es muy importante, y nuestra aguja lanera, chicas, que esto sería para usarla al final. Ahora, chicas, otra cosa súper importante que también quisiera mencionarles es que para combinar este gorro, para hacer el juego, hicimos una bufanda, que es esta que está acá. Fíjense, chicas, cómo se ve de hermosa, con dos tonos, dos tejidos diferentes. Este de acá es punto igual medio salto, este es punto puff, también es elaborado. Entonces, chicas, pendientes al canal porque próximamente vamos a estar elaborando esta bufanda para hacer el juego con el gorro. Ahora sí, chicas, vamos a comenzar con la elaboración. Ok, chicas, para comenzar aquí tenemos nuestra lana blanca, que es para hacer esta partecita de acá, que sería la base del gorro o la banda elástica. Entonces, chicas, lo primero que vamos a hacer para elaborar nuestra base va a ser esto. Aquí tenemos nuestra puntita de la lana, aquí está, chicas, y vamos a empezar a hacer, chicas, nuestro nudo deslizado. Aquí está, ya lo tenemos asegurado. La banda, chicas, va a ser como ya la hemos hecho en todos los videos donde hacemos gorros, va a ser exactamente igual. Pero como siempre les digo, si hay una persona nueva por acá que no sabe cómo hacerla, entonces vamos a explicarle brevemente. Aquí tenemos ya el nudo. Entonces vamos a contar a partir de acá, chicas, 9 cadenas. Ok, chicas, aquí tenemos las 9 cadenas. Este es el tamaño que yo quiero para este tipo de gorro, pero si tú quieres hacerlo más grande, tienes que añadir cadenas. Si tú lo quieres más pequeño, más pequeña la base, más pequeña, lo que tienes que hacer es disminuir cadenas. Aquí tenemos las 9 cadenas. Nos vamos a ir, chicas, a la cadena número 8 y allí vamos a hacer un punto bajo. Aquí está. Nos vamos a la cadena 7 y allí hacemos un punto bajo. De manera, chicas, que por esta vuelta nos vamos a regresar haciendo puntos bajos hasta que lleguemos a la última o a la primera que hicimos. Ok, chicas, ya tenemos finalizado los 8 puntos bajos. Vamos a contar para que ustedes vean. Aquí tenemos 2, 4, 6 y 8 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora, chicas, es que aquí vamos a hacer una cadena y le vamos a girar nuestro trabajo. Nos vamos a ir a la parte de atrás y aquí, chicas, vamos a hacer igual puntos bajos agarrando la hebra de atrás de nuestro trabajo. Esta hebra que tenemos acá la vamos a agarrar y vamos a hacer puntos bajos. Entonces, chicas, yo voy a continuar haciendo puntos bajos acá hasta que lleguemos al final. Amigas, ya tenemos nuestra vuelta 2 finalizada. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos para empezar esta vuelta 2. Vamos a hacer una cadena
giramos nuestro tejido y nos vamos a la parte de atrás, y la primera que está acá, allí vamos a hacer puntos bajos. Nos vamos a regresar cogiendo la hebra que está del lado de allá, esta que está acá. De manera, chicas, que ya tenemos la vuelta 3 finalizada. Entonces, chicas, ¿qué vamos a hacer ahora? Es que yo voy a continuar hasta que tengamos 48 centímetros de largo. Entonces yo voy a continuar, y cuando tengamos los 48 centímetros de largo nos veríamos para continuar con el siguiente paso. Amigas, ya hemos finalizado todas nuestras vueltas. Aquí tenemos 48 centímetros, les voy a medir para que ustedes vean. Aquí tenemos nuestra punta número 1. Aquí tenemos, chicas, 48 centímetros. Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora, chicas, es cerrar nuestra banda. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a ir, chicas, a la otra punta que tenemos acá, a esta punta. Fíjense, aquí acabamos nuestro trabajo, la última vuelta. Vamos a irnos a la otra punta. Y lo que vamos a hacer ahora, chicas, es que vamos a pasar nuestra lana y vamos a hacer puntos bajos por toda esta vuelta. Entonces, fíjense bien. Vamos a enganchar aquí en la primera y allí sacamos. Entonces nos vamos a la siguiente, enganchamos en las dos puntas y sacamos. Vamos a la siguiente. Ok, amigas, una vez que ya hemos cerrado esta vuelta, ya hemos cerrado toda nuestra banda, fíjense cómo se ve. Entonces vamos a hacer lo siguiente para ya comenzar a añadir el otro tipo de lana. Aquí, chicas, lo que vamos a hacer es hacer puntos bajos por toda nuestra vuelta. Entonces fíjense bien. En este huequito de acá vamos a hacer un punto bajo. Vámonos al que sigue. Vamos a este de acá. Vámonos al que sigue. A medida que vamos tejiendo, vamos escondiendo la hebrita que nos quedó. Ok, chicas, yo voy a continuar tejiendo por toda nuestra vuelta haciendo puntos bajos. Los puntos bajos lo van a hacer en estos espacios que están acá. En este de acá, chicas, hay un espacio, allí van a hacer un punto bajo. En este que está aquí levantadito hay un punto bajo. Aquí donde está levantado, donde está hundidito, allí también van a hacer un punto levantado, hundidito así, van a hacer puntos bajos. Entonces yo voy a continuar y cuando estemos aquí ya al final nos veríamos para deslizar y continuar con el siguiente paso. Amigas, ya hemos llegado al final de nuestra vuelta haciendo puntos bajos. Aquí hemos deslizado, espérense y les muestro. Vamos a deslizar aquí, chicas, arriba del primer punto bajo que hicimos, y así quedaría nuestra vuelta. Entonces aquí, chicas, vamos a cortar esta hebra. Ok, ya cortamos, y ahora, chicas, aquí vamos a añadir este tipo de lana que es la matizada. Si tú no vas a añadir ninguna lana, sino que vas a hacer tu gorro de un solo color, lo que tienes que hacer es no cortar y continuar con tu tejido, como yo les voy a explicar a continuación. Pero en este caso aquí tenemos esta lana, entonces lo que vamos a hacer es meterla por aquí, alamos esta, chicas, esta hebra para que quede todo bien apretadito, y aquí vamos a hacer un nudo. Ahí está, ya está bien asegurada. Entonces aquí
nos vamos a ir a esta partecita de acá donde hicimos el deslizado y vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Esto es para levantar la labor de los puntos puff que vamos a realizar. Ahora, chicas, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a contar a partir de acá 1 y 2. En el que sigue vamos a hacer un punto alto. Entonces vamos a agarrar la lazada, chicas, y aquí nos vamos a regresar a este de acá, al espacio que dejamos libre, y vamos a hacer puntos puff. Vamos a hacer una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y 4 vueltas. Aquí tenemos. Entonces ahora aquí vamos a sacamos aquí, no sacamos completo con este de acá, sino que sacamos solo los puntos puff, y aquí sí vamos a cerrar completo. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a agarrar la lazada. Este punto de acá que parece que no estuviera nada, allí fue, chicas, donde hicimos el punto alto. Entonces vamos a contar a partir de este 1 y 2. En este de acá vamos a hacer un punto alto. Ok, chicas, una vez que hemos realizado el punto alto, nos vamos a ir al espacio que dejamos acá y allí vamos a hacer puntos puff. Cuatro lazadas vamos a hacer. Sacamos, no sacamos completo, chicas, y aquí agarramos lazada y ahí sí cerramos completo. Vamos a continuar, hacemos el mismo proceso, 1, 2, en este de acá vamos a hacer un punto alto. En el espacio que dejamos libre, este de acá, allí vamos a hacer los puntos puff. 1, 2, 3, 4. Sacamos y aquí sí cerramos completo. ¿Se dan cuenta cómo se va viendo nuestro gorrito? Entonces vamos a continuar. Hacemos el mismo proceso, 1, 2. Recuerden, chicas, que este espacio aquí es donde se hizo el punto alto. Vamos a contar a partir del siguiente, 1, 2. Hacemos allí un punto alto. Vámonos a donde dejamos el espacio libre y ahí hacemos los puntos puff. 2, 3 y 4. Aquí sacamos y aquí cerramos completo. Entonces, chicas, como ya les expliqué esta parte, ahora aquí lo que vamos a hacer es, yo voy a continuar por esta vuelta haciendo este mismo proceso, y cuando estemos ya al final nos vamos a ver para deslizar y continuar con la siguiente vuelta. Recuerden que acá, chicas, son 2 vueltas de puntos puff y 2 vueltas de puntos medio salto. Entonces vamos con esta vuelta y una vez que estemos acá nos veríamos para continuar con la siguiente. Ok, amiga, ya estamos por finalizar la última. Vamos a terminar de hacer este último punto. Ok, ya tenemos el último. Ahora vamos a cerrar, chicas, arriba del primer punto puff que hicimos. Un punto deslizado. Ahí está. Entonces, chicas, ya tenemos finalizada la vuelta 1. Vean esta preciosura. Me encanta esta lana matizada. Es hermosa, chicas. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo así como yo lo estoy haciendo, con 2 colores, créanme, chicas, que les va a quedar precioso, no se van a arrepentir. Ahora, para hacer la siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenas igual. Ya tenemos 3 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Este punto lo vamos a saltar, chicas, y nos vamos a ir a este punto y allí vamos a hacer un punto alto. Agarramos la lazada y nos regresamos, nos vamos a este de acá, que es el que saltamos, y hacemos 4 lazadas.
Acuérdense chicas que acá es donde hicimos el punto alto. Entonces contamos 1 y 2. Aquí vamos a hacer el punto alto seguido del punto puff cruzadito. Aquí vamos a hacerlo cruzado. 2, 3, 4. Ahí está, fíjense cómo se ve de hermoso, chicas. Contamos otra vez 1, 2 y ahí hacemos el punto alto seguido de el punto puff cruzado. 1, 2, 3, 4. Ok chicas, ya tenemos 3 realizados. Yo voy a continuar chicas por toda mi vuelta y una vez que tengamos ya el final deslizamos arriba del primer punto puff y allí vamos a deslizar y nos veríamos para continuar con la siguiente vuelta. Ya con esta vuelta finalizada ya tendríamos chicas las 2 vueltas de puntos puff y ahora nos tocaría continuar con los puntos relieves de medios puntos altos. Entonces vamos a continuar. Amigas, ya hemos llegado al final de la segunda vuelta. Como pueden darse cuenta, ya hemos deslizado acá en el primer punto que hicimos de esa misma vuelta. Entonces chicas, ahora a partir de acá vamos a añadir la hebra blanca, que sería esta partecita que está acá. Ya hicimos estas 2 vueltas, ahora vamos a empezar con la vuelta de medios puntos altos para hacer ese tono relieve que quisiera que se viera, pero como está en negro no se ve bien. Pero aquí chicas hay un tono relieve que aquí con el blanco van a apreciar mucho mejor. Entonces vamos a añadir la hebra blanca. Ok chicas, aquí tenemos nuestra hebra blanca. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a añadir aquí está. Esta hebra la alamos bien, esta rosa. Y ahora chicas vamos a anudar tanto la blanca como la matizada. Ok chicas, una vez que ya hemos nudado, entonces vamos a cortar la hebra rosa. Vamos a cortarla con nuestra tijera. Ok, y nos queda la blanca. Entonces vamos a empezar a tejer a partir de allí. Y a medida que vayamos tejiendo vamos escondiendo esta que nos ha quedado. Ok, aquí tenemos nuestra aguja. Y en este primer punto, en el primero huequito que tenemos acá, allí vamos a sacar nuestra aguja, nuestra lana, perdón. Y vamos a hacer 2 cadenas. Ok, una vez que ya tenemos las 2 cadenas, vamos a empezar a hacer medios puntos altos por toda esta vuelta, enganchando en cada punto de la vuelta pasada. Y a medida chicas que vamos tejiendo, vamos escondiendo la hebra que nos ha quedado. Entonces, hacemos puntos medios altos por toda nuestra vuelta, uno en cada espacio. Bueno chicas, esta parte ya ustedes la saben, entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a continuar y nos vamos a ver al final cuando vayamos a deslizar para continuar con el siguiente paso chicas. Amigas, así nos ha quedado nuestra primera vuelta de medios puntos altos. Espero chicas que también les esté quedando exactamente igual. Déjame un like a este video si hasta ahora te está quedando igual. Y también chicas, si tienes alguna duda, alguna preguntita, déjamela allí en los comentarios que yo con mucho gusto te voy a responder. Ok, aquí chicas vamos a hacer 2 cadenas. Hemos deslizado chicas arriba del primer medio punto que hicimos y ahora vamos a hacer 2 cadenas, agarramos la alzada y nos vamos a ir chicas a la partecita de atrás. Aquí está nuestro medio punto alto y a la partecita de atrás hay una hebra. Esa hebra chicas la vamos a coger. No es esta hebra, no es esta. Esta que tenemos aquí no es aquí chicas. Ok, aquí está nuestro medio punto. Vamos a agarrar, es la hebra de acá.
Entonces nos vamos a ir a la partecita de atrás, agarramos esa hebra que está allí y hacemos medios puntos altos por toda nuestra vuelta. Ok chicas, fíjense cómo nos está quedando. De manera chicas que una vez terminada esta vuelta van a deslizar arriba del primer medio punto que hicimos y van a hacer otra vuelta similar. Y nos veríamos al final de la segunda vuelta para continuar ya con el siguiente paso, que sería chicas añadir otra vez esta hebra matizada. Entonces vamos a continuar. Ok amigas, fíjense cómo se ve nuestro gorrito, cómo ya quedan las dos filas en relieves. Vean cómo se ve de hermoso. Es así mismo chicas, se ve acá, lo único que como es negro no se puede ver tanto, pero fíjense cómo se ve. Entonces chicas, ya aquí por ahora ya no vamos a trabajar con esta lana blanca, de manera que vamos a añadir nuevamente la matizada para empezar a hacer dos vueltas de puntos puff. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer igual cuando añadimos esta lana blanca, vamos a hacer exactamente igual, vamos a añadirla, ¿verdad? Aquí está. Esta la vamos a alar y aquí chicas vamos a anudar 1 y 2. Vamos a cortar esta blanca y ahora vamos a empezar a tejer haciendo chicas el mismo proceso que hicimos acá al inicio. Sin embargo, vamos a explicarles para recordar un poco. Ok, ya aquí tenemos sacada nuestra lana. Vamos a hacer 2 y 3 cadenas. Entonces vamos a contar el que sigue 1, 2. En ese vamos a hacer chicas, también vamos a ir escondiendo nuestra lana. Allí vamos a hacer un punto alto. Ok, ahora aquí chicas, en este de acá vamos a hacer el punto puff. De manera chicas que el punto puff va como que sí a abrazar el punto alto que hicimos. Ahí está. Entonces vamos a continuar, hacemos el mismo proceso, contamos este ya está ocupado, entonces contamos a partir de acá 1, 2. En este vamos a hacer nuestro punto alto, seguido chicas de nuestro punto puff. El punto puff lo vamos a hacer en este de acá, 2, 3 y 4 chicas. Aquí sacamos y aquí en esta cerramos completo. Vámonos con la siguiente. 1, 2, en este de acá hacemos el punto alto, venimos al anterior y allí hacemos los puntos puff que van a abrazar el punto alto que hicimos. Entonces chicas, ya tenemos 3. Vamos a continuar por toda esta vuelta. Cuando lleguen aquí chicas van a deslizar aquí arriba y van a hacer otra vuelta exactamente igual para hacer las dos vueltas que están acá. Entonces chicas, vamos a continuar. Ok amigas, ya hemos finalizado estas dos vueltas. Fíjense cómo se ve por detrás y por delante se ve así. Ok chicas, ahora vamos a continuar a añadir la hebra blanca. Entonces vamos a añadirla como hemos hecho en todo lo que va de video. Ok chicas, una vez que ya tenemos añadido nuestra hebra blanca, vamos a hacer lo que hemos estado haciendo en todo nuestro proceso, en lo que hicimos acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. 1 y 2 cadenas. Entonces vamos a empezar a hacer medios puntos altos
Y a medida, chicas, que vamos tejiendo, vamos a esconder la hebra que tenemos acá. Ok, amigas, ya tenemos aquí avanzado un poco. Lo que vamos a hacer es que yo voy a continuar como hemos estado haciendo en todas nuestras vueltas, y una vez que estemos acá nos veríamos para continuar con el siguiente paso y la siguiente vuelta. Ok, chicas, ya hemos terminado esta vuelta, ya hemos deslizado también, entonces vamos a continuar. Aquí, chicas, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos acá. Entonces esta vuelta va a ser de la siguiente forma: vamos a agarrar la parte de aquí atrás, ok, chicas, ya tenemos avanzado estos medios puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a continuar, ustedes también continúan esta vuelta, no vayan a avanzar en la siguiente porque en la siguiente vuelta viene una disminución. Entonces vamos a hacer lo siguiente: termina esta vuelta y nos veríamos acá para continuar con el siguiente paso, chicas. Ok, amigas, ya hemos finalizado esta segunda vuelta. Como siempre acostumbramos, hemos deslizado arriba del primer medio punto que hicimos. Ahora, chicas, como les dije en la sección anterior, en esta vuelta que vamos a realizar vamos a hacer disminuciones. Entonces, chicas, las disminuciones vamos a hacerlas de la siguiente forma. Aquí tenemos 2 cadenas, vamos a agarrar la lazada y vamos a hacer un medio punto alto como acostumbramos, ¿verdad? El que sigue. Ok, y aquí es donde vamos a hacer la disminución. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a agarrar una lazada y vamos a saltar este y nos vamos a ir a este de acá, y allí hacemos un medio punto alto. Continuamos haciendo uno en el que sigue, y aquí, chicas, vamos a saltar este de acá y vamos a irnos a este, de manera que vamos a hacer aquí también una disminución. Este lo saltamos, sino que nos vamos a este de acá y allí hacemos un medio punto. Vamos al que sigue, entonces aquí hacemos otra disminución. Vámonos al que sigue, hacemos otra disminución. Vámonos al que sigue, hacemos otra disminución, chicas. Ok, esta va a ser la secuencia por esta vuelta. La secuencia va a ser 2 medios puntos, una disminución, que es esta que está acá, 2 medios puntos, una disminución, 2 medios puntos, una disminución, y así, chicas, vamos a terminar esta vuelta. Entonces, una vez que terminen esta vuelta, nos veríamos acá para continuar con la siguiente vuelta, que sería añadir más lana del color matizado. En este caso sería esta que tenemos acá. Entonces, chicas, una vez que terminemos esta vuelta, nos veríamos acá para continuar con la siguiente. Ok, amigas, fíjense cómo va nuestro gorrito. Ya hemos terminado esta vuelta de disminución. Vean cómo ya va agarrando la forma de gorrito. Entonces, chicas, ahora aquí vamos a cortar, o más bien vamos a añadir la lana para hacer nuevamente las 2 filas de puntos puff. Ok, chicas, ya hemos cortado. Entonces aquí nos ha quedado nuestra lana de colores. Entonces lo que vamos a hacer es, ok, añadir nuestra aguja y sacar. Entonces aquí vamos a hacer el mismo proceso, chicas, 3 cadenas, y aquí vamos a contar 1, 2, en este de acá vamos a hacer un punto alto, y vamos a, en el que está atrás, en el que está anterior, vamos a hacer los puntos puff, que serían 4 lazadas. Llevamos 2, 3 y 4. Ok, chicas, esta parte ya ustedes la saben, entonces yo voy a continuar para no hacer más largo el video.
Yo voy a continuar, ustedes ya saben esta parte, haciendo puntos puff. Llegan aquí, deslizan, hacen 3 cadenas y continúan haciendo la segunda vuelta exactamente igual como la hemos hecho acá. Es importante, chicas, que sepan que aquí ya no vamos a disminuir. Solo vamos a disminuir, solo disminuimos acá y nos tocaría disminuir cuando hagamos otra vuelta de medios puntos altos. Entonces, chicas, avancemos haciendo las 2 vueltas de puntos puff y nos veríamos para continuar con la sección de medios puntos altos. Bueno, amigas, ya hemos finalizado estas 2 vueltas que les dije que íbamos a hacer. Ahora, chicas, vamos a proseguir a enganchar nuestra hebra blanca. Fíjense, chicas, cómo se ve del lado de adelante. Qué hermosura de gorro, chicas. Déjame un like a este video si te está gustando, si te está funcionando tanto como a mí. Ahora, chicas, vamos a añadir nuestra lana blanca para empezar a hacer las vueltas de medios puntos. Lo bueno, chicas, de hacer este tipo de gorros con una sola lana de un solo color es que no tienes que estar añadiendo y cortando, añadiendo y cortando, sino que de una vez continúas y lo terminas mucho más rápido. Pero la ventaja de hacerlo así con 2 hebras es que sin duda queda mucho más bonito. Entonces, chicas, aquí vamos a hacer las vueltas de medios puntos. Ok, vamos a continuar. Hacemos 2 cadenas. Ya tenemos las 2 cadenas, amigas. Ahora vamos a empezar con los medios puntos. Ok, chicas, ya tenemos esta avanzada. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a continuar esta vuelta. Cuando lleguemos acá, deslizamos arriba del primer punto y luego lo que vamos a hacer es 2 cadenas y vamos a hacer la siguiente vuelta cogiendo la hebra de atrás sin disminución. Cuando terminemos esta y la siguiente nos vamos a ver para hacer una vuelta con disminución. Entonces, chicas, vamos a continuar. Ok, amigas, vean cómo se ve nuestro gorrito. Ya hemos finalizado las 2 vueltas que dijimos que íbamos a hacer. Ahora vamos a proseguir, chicas, con una disminución. Y la última disminución que vamos a hacer con este gorro. Entonces, aquí, chicas, vamos a hacer 2 cadenas y nos vamos a ir por la parte de atrás como hemos estado haciendo. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 medios puntos altos. Y aquí, después de los 4 medios puntos altos, vamos a hacer una disminución. Entonces, saltamos este y nos vamos a este que está acá. Ok, chicas, en esta vuelta, en esta disminución que estuvimos acá, aquí disminuimos 2, 1, 2, 1. Aquí, chicas, vamos a hacer 4, una disminución, 4, una disminución. Entonces, vamos a continuar con esta vuelta haciendo 4 puntos altos y una disminución. Llevamos 2 aquí, 3 y 4. Entonces aquí vamos a hacer una disminución. 1, 2 aquí. Vamos a proseguir a hacer 4 medios puntos altos más. Ahí están 4 y hacemos una disminución. Amigas, ya hemos finalizado esta vuelta. Fíjense cómo se ve acá. Fíjense también, chicas, cómo se ve nuestro gorrito de precioso. Ahora, chicas, aquí, fíjense, yo les voy a medir para que ustedes vean cuánto mide hasta ahora. Aquí me mide 21 centímetros. Yo creo, chicas, que esta medida estaría bien. Ok, si tú lo quieres dejar así, estaría bien, chicas, pero en mi caso yo le voy a añadir otra vuelta de puntos puff.
porque me gusta que quede así. Pero si tú lo quieres dejar así, entonces lo único que tienes que hacer es cerrar. Pero entonces yo voy a continuar con una sola vuelta de puntos puff para ya finalizar nuestro gorro. Entonces, chicas, vamos a continuar. Ok, amigas, ahora sí, ya tenemos listo nuestro gorrito definitivo. Aquí tenemos esta hebra. Vamos a dejarla más o menos larguita y vamos a cortar por aquí. Alamos esta hebra, chicas. Ahora vamos a añadir nuestra aguja lanera. Entonces aquí vamos a ensartar nuestra aguja. Ok, ya la hemos ensartado y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, chicas, a pasar por todo este alrededor que está por aquí. Vamos a pasar nuestra aguja lanera en forma de zigzag, de la siguiente forma como lo estoy haciendo ahorita. Vamos a pasar para cerrar ya definitivo nuestro gorrito. Ok, chicas, ya hemos pasado por toda esta vuelta, entonces ahora lo que vamos a hacer es alar nuestra hebra. Ahora vamos a pasar, esto lo hacemos, chicas, es para ya cerrar y asegurar bien el hueco para que no se nos vaya a salir nuestra hebra por allí. Entonces lo pasamos. Ok, chicas, ya tenemos cerrado completamente esto, entonces vamos a cortar. Ok, chicas, así se ve nuestro gorrito por ahora. Ya, chicas, lo que vendría ahora a hacer sería el pompón. Si has visto uno de mis videos, sabes cómo se hacen los pompones, pero lo voy a hacer brevemente por si es primera vez que estás acá y no sabes cómo hacer un pompón. Entonces vamos a proseguir a elaborar el pompón. Yo, para hacer el pompón, voy a usar las 2 hebras de lana. Y si tú quieres hacerlo con un solo color, ya sea el blanco, y poner el pompón blanco para que haga juego con esta partecita, te va a quedar precioso. Pero en mi caso, chicas, yo voy a añadir los 2 colores. Entonces vamos a proseguir a elaborar el pompón. Aquí, chicas, para hacer el pompón lo voy a hacer de la siguiente forma. Aquí tengo mis 4 dedos. Voy a dejar esta hebra por acá. Y entonces aquí, chicas, lo que vamos a hacer es pasar. Vamos a pasar, chicas, pasamos hasta que tengamos la cantidad de volumen que nos gusta. Entonces yo voy a pasar. Ok, amigas, ya hemos finalizado todas nuestras vueltas. Aquí, chicas, hay aproximadamente unas 150 vueltas. En mi caso, a mí me gusta así, con bastante volumen, pero si tú quieres, chicas, hacerlo con menos volumen, solo tienes que hacer menos vueltas y te va a quedar igual de precioso. Entonces aquí vamos a sacar con mucho cuidado. Ya hemos sacado. Entonces vamos a agarrar a la mitad. Y con esta hebra vamos a cortar dejando un espacio largo. Entonces, chicas, vamos a pasar. Verificamos que sí esté a la mitad. Alamos, que quede bien apretadito. Vamos a hacer un nudo aquí. Ahora pasamos otra vez para acá. Esta hebra la pasamos por el lado contrario. Entonces aquí vamos a anudar también. Ok, cortamos esta hebra de acá. Y ahora lo que vamos a hacer, chicas, es cortar por toda esta partecita de acá.
Ok, una vez que ya hemos cortado todo esto, entonces ahora vamos a pulir de la siguiente forma. Vamos como si fuera a peinar. Entonces una vez que ya tenemos todo aplastadito, vamos a cortar para pulir y que quede bien todo parejito. Ok, ya hemos cortado aquí, entonces ahora chicas lo que vamos a hacer es, vamos a pasar por este ladito, entonces aquí también vamos a pulir, que esta va a ser la parte de arriba. Ok amigas, fíjense cómo nos ha quedado nuestro pompón de precioso. Vamos a proseguir a pegarlo acá, lo vamos a coser con nuestra aguja lanera. Entonces chicas, yo voy a proseguir a pegarlo porque ya esto lo he explicado muchas veces, entonces ya no quiero hacer más largo el video, entonces yo voy a continuar. Y cuando tengamos nuestro pompón aquí ya pegado, nos veríamos para ya finalizar. Ok amigas, ya hemos finalizado nuestro gorrito, fíjense cómo nos ha quedado, qué les parece el video. Vean cómo se ve de hermoso, vean cómo se ve este tono relieve, esta partecita de acá, los puntos puff, todo se ve precioso. Ustedes se dieron cuenta que fue muy fácil elaborarlo. Recuerden chicas que vamos a estar elaborando la bufanda para hacer el juego con este gorro. En este caso ya tenemos lista esta, que es para hacer el juego con este gorro, pero la que vamos a estar haciendo va a ser del mismo tono de color matizado con blanco para que haga el juego con este hermoso gorro. Así chicas que esperen próximamente en el canal, vamos a estar realizando la bufanda para hacer el juego con este gorro. De manera chicas que déjame saber en los comentarios y déjame tu lindo like para así yo saber que si quieres el video de la bufanda. Esto sería todo por este video. Si te gustó, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo videos. Entonces chicas, esto sería todo, hasta una próxima oportunidad. Chao chao.